¿Has hecho ayahuasca? ¿No? Eso no puede ser una forma seria de empezar el segundo episodio. O sea, por favor, Fernanda, concéntrate. Vamos a empezarlo bien. Primero hay que agradecer, ¿no? Toda la respuesta que tuvimos del primer episodio. O sea, la verdad, sí. Estuvo muy interesante. Pero después vas a contestar esa pregunta. Más adelante ya, cuando llevamos como 7, 8 episodios. Ok, ya cuando tengamos acá más confianza y así. Hola a todos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenides. Bienvenides, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estás? Bien. Estaba bien hasta que me hiciste esa pregunta random. ¿Y tú cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy feliz de volver y de hacer un episodio más de este nuevo podcast. Muchas gracias por escucharnos. La verdad la pasamos muy increíble en el primer episodio. Sí. Hablamos de un tema muy interesante, muy amplio, que podíamos haber durado ahí horas, pero pues no, ¿verdad? No tenemos todo el tiempo del mundo, pero fue muy rico en información. Nutritivo. Y gracias por mandarnos sus respuestas, sus preguntas. Síganos mandando sus respuestas, sus preguntas, sus comentarios para poder seguir generando contenido, ¿no? Uh-huh. Sí, definitivamente siento que se abrió una cajita como esa morada que tienes ahí. Ya me da miedo. Ay, después del primer episodio ya tengo miedo otra vez de volver a abrirla. Sí, como que en el primer episodio nos quedamos como con ganas de más, ¿sabes? Pero también como reflexionando varias cosas. Sí, yo sí me quedé como con varias cosillas ahí en el bolsillo como para revisar y demás. Y cuando empezó como toda la difusión y así, siento que tenía también mucha expectativa, siento, de ver cómo la gente también lo recibía y ver qué iba a pasar, ¿no? Pero la verdad es que todo bien. Aquí estamos, sí. Aquí seguimos. Fue un tema fuerte, es un tema muy necesario también. ¿Estás lista? No lo sé. Aquí tenemos una vez más. Ayahuasca otra vez. ¿Qué? No habrá un tema ahí dentro sobre ayahuasca, ¿no? En algún momento vamos a tocar el tema. Ok, bien. A lo mejor la gente pide como, ¿qué tengo que saber de la ayahuasca? Y así, ¿no? Ok, bien. Pues es una práctica que sí. Hay que estar preparados, siento yo, como, no lo sé, nunca lo he hecho. ¿Tú lo has hecho? ¿Crees que lo he hecho? Pregunta. Yo creo que sí. Ok, pues ya, lo que tú creas es más importante en realidad que la respuesta que yo te pueda dar. Bueno, pero vamos a pasar a otro tema. Aquí tenemos la cajita. Aquí tenemos la cajita famosa moradita. Ya, ábrela. ¿Ya? Ya. ¿Estás lista? Sí, venga. Listo. Oye, van a salir así como fueguitos. Oye, aquí. ¿estás segura que aquí? Ay, ya lo encontré. Oh. No sabemos de qué va a hablar. No sabemos de qué vamos a hablar. Bueno, Jenny no sabe de qué va a hablar. Chale. ¿Qué? Procesos creativos. ¡Sí! Ay. Tambores. No, espérate. El Buda. Todo se cae. ¡Ay, Dios mío! Procesos creativos. Oye, wow. Se me ha preguntado muchas veces sobre esto. Se sabe. Muchas veces. Se sabe. Mucha gente lo pidió también, procesos creativos. Hay diferentes tipos de procesos creativos. Bueno, más bien hay diferentes tipos de procesos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, ¿qué ibas a decir de que te han preguntado mucho? Me sorprende, me sorprende como que la gente tenga curiosidad sobre el proceso creativo que llevo a cabo, la verdad. O sea, ya hace años que me están haciendo como esa pregunta, ¿no? Y siento que siempre me maravilla a mí misma volver a explicar todo mi proceso creativo, como que me regresa muchas cosas. Entonces estoy entusiasmada de hablarlo, la verdad. Perfecto. Muy bien. Porque ustedes lo pidieron, ¿sí o no? Pues sí. Al final aquí hablamos de lo que se pide, ¿no? Pero la verdad es que sí es un tema que constantemente... O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho en el entrenamiento. Perdón, es una relación tóxica con el micrófono, definitivamente. Tengo que aprender a
coexistir con el micrófono. Con el micrófono. Correcto. Pero bueno, durante la pandemia hablaste muchísimo de este tema. Sí. Mucho de procesos creativos. Sí, me lo pedían mucho. Siento que la pandemia fue un momento donde hubo, pues sí, un coartamiento de las libertades del ser humano en general. Y de pronto la inspiración, la motivación, la creatividad se vieron forzadas o inclusive obsoletas en muchas personas, y había muchos bailarines específicamente tratando de recuperar ese flujo de energía, diría yo, ¿no? Como de volver a crear, de volver a sentirse inspirado, sentirse motivado, como que siento que... Otro tema, la motivación, ¿no? Sí, total. Ese es otro tema, Total. literal, en nuestra lista. En tu lista. En nuestra lista. Pues es que yo no sé cuál es la lista. También es tuya. Bueno. Solo que es una lista secreta. Podríamos debatir sobre de quién es la lista. No lo vamos a hacer ahorita. Mira, no es tuya ni es mía. Ok. Es de la gente que lo pide. ¿Estás de acuerdo? Ok. Bueno, primero que nada, o sea, antes de abordar el tema principal, que son los procesos creativos, me gustaría hablar primero del poder creativo. Que tú has hablado mucho también de este poder creativo, ¿no? De que todos somos seres creativos, de que todos tenemos esta capacidad y de que estamos creando todo el tiempo, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco del poder creativo? Porque sé que es un tema también bastante amplio. Todo un tema. Pero para adentrarnos al tema principal. O sea, para mí crear, como tú mencionaste ahorita, es una capacidad que todos tenemos. O sea, nuestra psique tiene la capacidad de poder crear ideas, pensamientos, conceptos, todo tipo de diálogos también. Nosotros todo el tiempo estamos creando contenido, por decirlo de alguna forma, no para redes sociales, pues, sino para nuestra vida en general. ¿Me explico? Entonces, siento que el ser humano es un animal que tiene esa capacidad creativa, ¿no? Y que según el ámbito en el que nos desarrollamos, esa creatividad la desarrollamos específicamente hacia el ámbito, pues, en el que estamos, ¿no? O en el que queremos hacer, ¿no? Inclusive yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Un ama de casa, ¿no? Un ama de casa también tiene que tener creatividad. Pues no sé, imagínate que abre el refri y tiene solo un pepino, una calabaza y un poco de frijol, ¿no? Y ya no tiene nada más, ¿no? Entonces, cómo ella desarrolla su creatividad para, a partir de solo 3 ingredientes, poder hacer, pues, la comida para toda la familia, ¿no? A lo mejor, o el papá, ¿no? No solo las amas de casa tienen esa creatividad, ¿no? Igual los grandes chefs también, ¿no? Igual los arquitectos también, ¿no? O sea, como que siento que definitivamente en todas las profesiones desarrollamos la creatividad, desarrollamos nuestra propia creatividad para poder encontrar nuevas formas de hacer procesos, o tener procesos, o de tener conversaciones, o de solucionar conflictos, ¿no? Por al final solucionar un conflicto o un problema que tienes en tu día a día también requiere de esa creatividad, ¿no? O sea, puedes hacerlo como normativamente te han enseñado a solucionar conflictos, o puedes hacerlo utilizando tu creatividad para poder llegar, ¿no? O cuando tienes que hacerle un regalo a alguien y de repente desarrollas esa creatividad para hacerlo especial, para hacerlo único. O sea, el ser humano en general es creativo, todos tenemos esa capacidad de poder crear, y aparte de eso, o sea, aparte de esa creatividad mental que sale a partir de las ideas y demás, también tenemos la capacidad de crear, ¿no? De crear nuestra realidad a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras. O sea, siento que tenemos muchísimas formas de crear. Totalmente. Y todo el tiempo estamos creando. Y todo el tiempo estamos creando. ¿Y cómo asumimos, cómo nos hacemos responsables de ese poder creativo? Pues yo siento que cada uno en su forma de poder observar la importancia que tiene la creatividad dentro de su vida, ¿no? O sea, eso también es cierto. Hay personas para las que es más importante otro tipo de habilidades que no es la de crear, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, tener dinero, ¿no? Para muchas personas es mucho más importante tener solvencia económica, o tener una familia,
o tener, no sé, un trabajo que realmente desarrollar tu propia creatividad. O sea, siento que depende también de las preferencias individuales que cada persona tenga. No todo el mundo es artista, ¿no? Claro. Porque sí, creo que definitivamente el artista va íntimamente ligado a esta capacidad de crear, ¿no? Independientemente de cuál sea tu profesión, siento que todos podemos ser artistas aunque no nos dediquemos a alguna bella arte. Okay. ¿Sí me explico? Sí, sí. O sea, siento que hay artistas que trabajan recogiendo basura, y siento que hay artistas que trabajan en una cocina, y siento que hay artistas que trabajan en un bufete de abogados. ¿Me explico? O sea, creo que el arte no está íntimamente relacionado única y exclusivamente con las bellas artes, sino con esa capacidad de crear que tiene el ser humano, pues en general, ¿no? Y no todos los seres humanos le damos prioridad a esa creatividad o a esa forma de entender la vida o a esa forma de crear nuestra propia vida, ¿no? Claro. Entonces, creo que las personas que específicamente le damos esa importancia a la creatividad, le damos esa importancia a sacar o a transmutar eso que sucede en nuestra mente, o eso que sucede en nuestro cuerpo, o eso que sucede en nuestro diálogo, pues sí, definitivamente tenemos una gran responsabilidad, pues, con los entornos en los que habitamos o coexistimos, ¿no? Porque, pues, obviamente, definitivamente crear algo modifica la realidad en la que estás, ¿no? Y también inspira la comunidad o el entorno en el que vives, ¿no? Así es. Entonces tú dirías que todos en algún punto somos artistas, porque entonces todos creamos. Uh-huh. Entonces todos en algún punto tenemos que asumir esa responsabilidad de ese poder creativo, incluso con tus propias palabras, ¿no? O sea, con tus propias palabras estás creando una realidad y estás creando un contexto, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta tú que creabas tu realidad? Creo que fue después del primer éxodo, que fue cuando encontré y más bien asumí el poder de mis palabras también y de mis acciones. Y entonces entendí que en la medida, bueno, más bien pues sí, que justo eso, que estaba creando mi realidad en base a mis palabras, a mi conversación conmigo, con mis acciones, ¿sabes? Sí, en ese punto creo que asumí mi poder creativo y fue después del primer éxodo. Ahí. Hay personas que no, o sea, eliminemos la generalidad, pues. Sí siento que la capacidad creativa está en todo ser humano, pero no todo el mundo decide usarla de una forma responsable o de una forma consciente. ¿Sí me explico? Sí. Solo aquellos que deciden atravesar ese umbral y deciden utilizarla de una forma responsable y consciente son los que podrían denominarse a sí mismos quizás artistas, ¿no? Pero no todo el mundo Decide hacerlo. Yes. ¿Sí? Y hay momentos puntuales en donde cada uno se conecta con esa capacidad creativa. ¿Ok? Pero no es una generalidad. Porque si viviéramos en un mundo donde responsablemente fuéramos conscientes de nuestra capacidad creativa, pues no estaríamos de la chingada, ¿no? Como estamos. ¿Estás de acuerdo? Ok. Sí, porque todo el mundo sería muchísimo más responsable de lo que crea. Lamentablemente, Entiendo. Estamos hablando de la creatividad como un aspecto positivo, pero también hay muchas cosas que se crean que se convierten en cosas negativas, ¿no? Y son necesarias también tenerlas, pues, ¿no? Como la primera persona que decidió inventar un arma, Claro. ¿no? Y O que- la primera persona que decidió utilizar un cuchillo en vez de para cortar, para matar a alguien. Wow. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hablamos de los sociópatas y los sociópatas tienen una amplia capacidad creativa, Todo el tiempo. por supuesto. Wow. O sea, como una decisión, pues, puede dirigir tu camino, ¿no?
Fernanda, o sea, una decisión, no, todas las decisiones que tomas en tu vida dirigen tu camino. ¿De qué estamos hablando ahora exactamente? O sea, no, me refiero a que esa decisión de esa persona que agarró el cuchillo para, en vez de cortar, matar a alguien, ¿sabes? Fue una decisión. sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Pero una decisión, pon tú que también cómo se puede llegar a ver influida por un contexto, ¿no? Entonces, imagínate que esa persona que decidió utilizar el cuchillo para matar a alguien estaba siendo completamente, o estaba en un contexto peligroso, o estaba siendo perseguida, o estaba siendo acosada, o estaba siendo golpeada, y la única opción que le quedó fue agarrar ese cuchillo. ¿Me explico? O sea, al final todas las decisiones que tomas te orillan a eso, pero también todas las decisiones que tomas forman parte de tu habilidad creativa, de lo que tú puedes hacer con esa capacidad que tienes de crear cuál es la realidad en la que quieres habitar. Esa es una frase súper interesante, como ¿cuál es la realidad que quieres habitar? Y tienes todo el poder de crear esa realidad. Sí, pese a que nuestra mente muchas veces nos diga que no. Pero lo hablábamos en el primer episodio. Totalmente. Sí. Que tú lo sabes, pues. Totalmente. Tú sabes. Tú sabes. Total. Y justo hablando de esto, de que tú lo sabes, hay una necesidad. Voy a hablar específicamente pues de los bailarines, ¿no? Como de los artistas. Uh-huh. Hay una necesidad, hay una inquietud, pues siento que a veces vital, de crear y de comunicar y de compartir y de, pues, sí, de crear básicamente. Y creo que en la pandemia todo esto se intensificó, ¿no? Como que muchas obras, muchas puestas en escena, muchas propuestas coreográficas, arte visual, nació de este momento tan histórico, pero también muchos procesos o muchas ideas se vieron pues truncadas o se vieron pausadas o solo se quedaron en borradores o en bocetos, porque mucha gente no tenía, y me pasó, o sea, a mí también me pasó, como que quería crear mucho, sin embargo no tenía las herramientas o no sabía cómo aterrizar y bajar esas ideas y bajarlas de la nube, ¿sabes? Y materializarlas. Entonces, siento que el hecho de no tener estas herramientas para iniciar un proceso, pues trunca muchas cosas, ¿no? Sí. Y que me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿qué es un proceso? Porque siento que dentro de la comunidad de bailarines y la comunidad dancística es una palabra y una definición un poco distorsionada, como ¿qué es un proceso? Creemos que a veces el proceso es llegar a la meta, o el proceso es, no lo sé, siento que hay varias definiciones, ¿no? ¿Qué es para ti un proceso? Para mí un proceso es una serie de pasos que das para obtener o llegar a un objetivo, a una meta o a un lugar, ¿no? Por ejemplo, el proceso de despertarme en la mañana y llegar al trabajo, ¿no? Eso podría ser un proceso. ¿Cuál es tu proceso? ¿No? ¿Qué es lo que haces? Una serie de pasos que tomas para llegar a un lugar o para llegar a un resultado, para llegar a una meta. Y eso obviamente pues se aplica a todo, ¿no? ¿Qué proceso sigues o qué pasos sigues para crear una pieza, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso siento que el proceso es eso, los pasos o el camino que sigues para desarrollar una actividad, para llegar a un objetivo, para desarrollar una pieza, para preparar un plato de comida, para lo que sea, ¿no? O sea, ese es un proceso creativo. Procesos son los pasos que das o que sigues para desarrollar algo. Una secuencia de pasos. Entonces, ¿cómo hacer que tu proceso sea más o menos creativo? Pues depende obviamente de las decisiones que tomas, ¿no? Por ejemplo, que te dicen que en la cocina tienes que echar 2 gramos de sal y una pimienta y medio pepino y 250 mililitros de agua no más, ¿no? Uh-huh. O sea, hay procesos que son muy meticulosos en las cantidades, en la forma en la que tienes que hacerlo. Pero de repente, pues llega aquí mi abuela, ¿no?
que en paz descanse, que la amo, ¿no? Y la abuela era, déjeme en la cocina, ¿no? Y la abuela era, déjeme en la cocina, yo sé, Yaya, yo le llamaba Yaya a mi abuela, ¿no? Yaya, pero ¿no quieres ayuda? No, yo sé las cantidades. Yaya, pero no hemos pesado nada. No, es que yo no hago eso, ¿no? Yo no hago eso. Y las migas le quedaban increíbles, ¿no? O el potaje le quedaba increíble. Y a día de hoy... Paréntesis, ¿qué es potaje? Es que potaje es como... hay mucha gente que no sabemos qué es eso. El potaje es un platillo español que se podría resumir como un pozole, pon tú, ¿no? Otro paréntesis, Jenny es de España. Para quien no la conozca. Para quien no sepa, porque tengo acento... mexa. Por ahí anda el acento. Pero sí, ¿no? Y ella tenía esa capacidad de tener su propio proceso y de crear y alterar el proceso a su forma sin que viniera nadie y le dijera, son 250 mililitros de agua y no te puedes pasar. ¿Entiendes? Y al final esa creatividad es suya. O sea, ese proceso es única y exclusivamente suyo y nadie ha podido replicarlo. Claro. Por mucho que a mí me dijera, porque yo me metía en la cocina y me decía, no, que muévelas así, y que muévelas así, y yo moviendo así las pinches migas y no podía, ¿no? y no me salían igual, o sea, no podía. Te estoy hablando de que mi abuela tenía 90 años, ¿no? Y ella cocinaba y hacía su proceso de cocinar, era única y exclusivamente suyo. Y así pasa en general, pues con todos los procesos que creativamente están íntimamente relacionados a tu experiencia. Y con tu experiencia no solo me estoy refiriendo a tu experiencia laboral o tu experiencia personal de familia, sino también a tu experiencia emocional, ¿no? Que es también ese campo que está íntimamente relacionado con el arte, ¿no? Las emociones o la forma en la que sentimos es única y exclusivamente tuya, ¿no? Entonces, sí podemos hablar de, por ejemplo, qué tipo de proceso o qué herramientas yo tengo para bajar mis ideas de la nube, pero eso no quiere decir, por ejemplo, que... a mí me va a funcionar. Correcto. Y como que voy siempre, a tener... ya sabes, aquí todo es cuestionable en esta mesa, porque todo es lo que parece. Claro. Claro, por una supuesto. Imperfección total. Así es. Entonces, el proceso creativo es un proceso individual. Sí. Propio. Porque de la misma forma tú no tienes la misma forma de aprender que yo tengo, ¿correcto o no? Durante muchos años el sistema educativo, siglos diría yo a lo mejor, ha educado y nos educa de la misma forma a todos, ¿no? Generaciones que ya son muy diferentes. Generaciones que ya no tienen nada que ver, siguen recibiendo el mismo sistema educativo con herramientas que ya están obsoletas, ya no funcionan, ¿no? Total. Y definitivamente los seres humanos sí hay teorías educativas que son más inclusivas y bla, bla, bla. O sea, obviamente, para quien no sepa, yo estudié educación especial en la Universidad de Barcelona, soy licenciada por la Universidad de Barcelona y una de las cosas que me dedicaba a estudiar más era precisamente esto, ¿no? Procesos de aprendizaje, ¿no? Y la forma en la que como seres humanos tenemos diferentes maneras de llegar al mismo punto de entendimiento, ¿no? Pero cada uno tiene una forma, ¿no? Hay gente que es más visual, hay gente que es... kinestésica. Ajá, más a través del movimiento, hay gente que tiene más capacidad auditiva. Por ejemplo, no sé cómo estudiabas tú, pero por ejemplo yo estudiaba haciéndome dibujos. Yo me hacía esquemas visuales y yo memorizaba visualmente porque mi memoria fotográfica es muy fuerte y yo tengo imágenes muy fuertes en mi cabeza, ¿no? Uh-huh. Y hay gente que no, hay gente que tiene que recitar en voz alta todo para escucharse y a través de escucharse ya memoriza, ¿no? Hay gente que tiene que hacer ciertos gestos o tiene que tocarse ciertas partes del cuerpo para recordar ciertas cosas, ¿no? Y esas formas de aprendizaje están íntimamente relacionadas con la capacidad o el proceso creativo que tú tienes, ¿no? Porque definitivamente en la forma que tenemos de aprender es en la forma que tenemos de crear. Son dos cosas que están muy relacionadas. ¡Wow! Ah, tome nota de eso también. ¿Puedes repetir la frase? No.
Si me pagaran por repetir frases, joles. Millonarios. Sí, totalmente estoy de acuerdo. Yo también en este momento de mi vida soy estudiante de psicopedagogía, entonces también puedo entender como todas esas teorías, ¿no? Bueno, no todas, pero algunas, como esas teorías pedagógicas, y todas llegan a lo mismo, o sea, la mayoría llegan a lo mismo, como cada quien tiene su forma de aprender, o sea, el alumno es lo más importante, o sea, como esta educación tradicionalista que se practicó muchos años, pues ya, o sea, ya no es eficiente, pues ya no funciona definitivamente. Y creo que el hecho de asumir este poder creativo, pues también te hace identificar como tu proceso creativo, ¿no? Imagínate que de pequeña, a mí en la escuela, así, me hubieran dado herramientas para desarrollar en realidad todo mi potencial creativo, desde pequeña, ¿no? Que en vez de darme tareas para hacer en casa, me hubieran dado herramientas para yo poder desarrollar absolutamente todo mi potencial creativo. Lamentablemente no sucedió así y yo tuve que crecer y desarrollarlas en otras áreas. Desarrollarlas en otras áreas, inclusive darme cuenta a través de replicar o copiar procesos de alguien más. ¿Sí me captas por dónde voy? Sí. Entonces, yo me di cuenta de que mi proceso creativo era diferente cuando empecé a copiar procesos creativos de otras personas. Y eso sucede de forma automática, ¿no? Porque es lo que te enseñan a replicar el modelo que tienes delante. Entonces, cuando yo empecé a tomar clases, lo que hacía era copiar lo que hacía el maestro en ese momento, ¿no? Copiar y replicaba lo que hacía ese maestro y replicaba su proceso, pero no me sentía satisfecha con eso, pues, porque en realidad lo único que estaba haciendo era copiar o replicar un proceso que era de alguien más, que estaba fundamentado en sus experiencias, en su capacidad física, en muchas otras cosas, ¿sí? Sí, esa persona ya atravesó su proceso, bueno, me imagino, ¿no? Como el maestro ya atravesó su proceso creativo, ya sabe qué herramientas le funcionan. Sí. Bueno, ya, te interrumpí. No, o sea, tiene razón, pero en este caso, por ejemplo, yo me di cuenta de que yo tenía que desarrollar o quería desarrollar mi proceso creativo propio porque tenía ideas propias que no se veían reflejadas, por ejemplo, en los maestros con los que entrenaba o con los que tomaba clase o con los que me educaba, ¿no? Y hablo referente obviamente a mi etapa como alumna o bailarina, pues, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento de empezar a generar mis propias estrategias, fue donde me di cuenta que mi mente funcionaba diferente y lo que sentía yo no era lo mismo que sentía otra persona, ¿no? Y siento que ahí recae parte de toda esta, diría, crisis existencial que hay ahora de esta necesidad de crear contenido o de generar contenido como bailarines, como artistas, pero que en realidad está vacío. Porque en realidad sigues creando basándote en el proceso de alguien más. Claro. ¿Viste cómo lo até? Está increíble, ¿no? O sea, como que hice así como una vuelta así gigante y de repente ¡boom! Y todo cae así, ¡pah! Como pinche cascada, a la verga. A veces me sorprendo de mí misma, neta. Pues, ¿por qué teníamos que hacer esto? Sí, estoy sorprendida ahora mismo de cómo lo até. O sea, mi mente, de verdad les estoy diciendo esto. O sea, de verdad me acabo de sorprender a mí misma. O sea, de pronto está bien decirlo, ¿no? De pronto está bien decirlo. Claro, se vale. Oye, bien este papelito. Yo no fui, papelito. Fue la gente. Fue Tete, dice. Fue Tete. Tete, un beso. Un beso, Tete. Sí.
Definitivamente siento que parte de la crisis existencial que estamos atravesando ahora mismo, no me atrevería a decir que mundialmente, pero siento que es algo que se detonó en pandemia, precisamente como lo mencionaste. La crisis existencial que estamos atravesando de creatividad está basada en este modelo de réplica y copia de lo que a alguien más le funcionó. Y como a alguien más le funcionó, pues lo agarro y lo hago mío, lo utilizo yo y lamentablemente no te va a funcionar de la misma forma que le funcionó a esa persona, ¿no? Claro. Creo que específicamente dentro de la danza, el sistema de enseñanza y aprendizaje está basado mucho en la imitación y en la réplica, pues. Correcto. Todo el tiempo, ¿no? Correcto. Y dentro de ese proceso, que aquí va la siguiente pregunta, excelente, pues hay diferentes tipos de procesos, pues también dentro de la danza. Puede ser un proceso formativo, puede ser un proceso creativo, puede ser un proceso de investigación, puede ser un proceso profesional. Hay diferentes procesos. ¿Cómo podemos identificar en qué proceso estás? ¿En qué proceso estoy? ¿Cómo identificamos eso? Me quedé muda. Mira, me quedé así. Quedé con esa pregunta. Fernanda, mira, te voy a responder rápido. Yo identifico mi proceso en base a lo que quiero accomplish, lo que quiero lograr. ¿Qué? No sé por qué me salió esa pinche palabra en inglés, de verdad, qué oso. Bórralo, por favor, borremos esto, eso lo vamos a cortar. Identifico el proceso en el que estoy, o el proceso en el que estoy, en base a lo que quiero lograr, ¿no? Entonces, en este caso, cuando yo estaba entrenando durísimo en mis 20s, ya hace unos cuantos años ya. No tantos. Cuando yo estaba entrenando durísimo, yo tenía claro que mi proceso era formativo y que lo que yo quería hacer era llenarme de información, la máxima información que pudiera, para saber después qué quería hacer con toda esa información. ¿Me explico? Yo a eso le llamo un proceso formativo, ¿no? Pero definitivamente desde pequeña yo identifiqué que vocacionalmente, de forma natural, a mí me gustaba ser maestra. A mí me gustaba enseñar, me gustaba sentarme, ayudar a los demás a entender problemas o solucionarlos con ellos. Me gustaba muchísimo trabajar en equipo, me gustaba muchísimo hablar y exponer temas. O sea, eso lo tuve claro desde pequeña, ¿no? Pero también descubrí desde pequeña, a una edad muy temprana, que me gustaba mucho el escenario, mucho. Así las luces en la cara, así sentir la presión y el aplauso del público, ¿no? Esa adrenalina, eso es increíble, ¿no? No se describe. Y me sentía muy cómoda en los escenarios, siempre, desde pequeñita, pues. Y cuando empecé mi proceso formativo de obtención de información y todo lo demás, hubo un momento en mi proceso en el que dije, bueno, pues voy a tirar por aquí, ¿no? O sea, voy a tratar de pegarle al escenario, al desarrollo profesional de mi danza y bla, 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 ¿no? Y empecé a hacer audiciones, y empecé a hacer pruebas, y empecé a trabajar con algunos artistas, empecé a trabajar en escenarios, acompañamientos artísticos, empecé a coreografiar para shows de televisión y cosas así. Y no me llenaba, ¿no? O sea, sentía que mi proceso creativo estaba limitado y todo eso. Y por el otro lado, seguía manteniendo viva esa llamita de maestra, entonces seguía dando clases, seguía formando a gente y bla, bla, bla. Y en ese momento me di cuenta que el proceso en el que yo me sentía más realizada, el proceso en el que a mí me gustaba estar, en el que yo sentía que me podía desarrollar al 100%, era dando clases y coreografiando. O sea, me gusta mucho coreografiar. Pero no lo que otros me dicen.
Ok. ¿No? O sea, me di cuenta que no quería coreografiar para otro artista, que no quería seguir las limitaciones o las indicaciones de coreografiar en televisión, o que no quería solo bailar detrás del artista, sino que yo quería hacer otras cosas y quería coreografiar otras cosas, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta de cuál era mi proceso, pero obviamente me tuve que pasar cierto tiempo pues investigando, obteniendo información, probando y llamando a puertas en específico, y ahí fue donde pude descubrir qué era lo que más me llenaba de todo, obviamente. Y fue donde empecé a centrarme única y exclusivamente en generar y en crear cosas que a mí me llenaran. Ya. Y a través de que me llenaran a mí, pudieran llenar también a las personas que trabajaban conmigo en ese momento, o eran alumnos míos, o los bailarines a lo mejor con los que me tocaba trabajar, ¿no? Entonces, y así. Entonces podemos decir que identificar en el proceso en el que estoy, pues va de la mano de la investigación y de probar, prueba y error. Va de la mano del proceso. Ok. Caminar. Va de la mano del proceso, va de la mano de caminar. ¿Y te parece que es eficiente comenzar un proceso? Bueno, es que todo el tiempo estamos en procesos, ¿no? Pero específicamente como del proceso creativo dentro de la danza y desde la vida, pensando en el resultado. Uf. Chanclas. Muda. Me quedé. ¿Qué? Este episodio va a quedar mudo. No lo sé, Rick. Creo que definitivamente hay una gran diferencia cuando tienes claridad de de qué es o cuál es el objetivo que quieres lograr. Entonces, siento que sí hay una gran diferencia cuando uno tiene que crear algo sabiendo que el objetivo es ganar un mundial, ¿no? Entonces, a simplemente crear algo que quieres sacar emocionalmente de tu pecho. ¿Me explico? O sea, siento que el objetivo o la meta o el punto a donde quieras llegar con tu creación es importante. O sea, es importante porque va a detonar el proceso y va a definir por dónde va a pasar ese proceso, ¿no? Los pasos de los que hablabas, los pasos que hay que seguir. Los pasos que vas a dar para llegar ahí, ¿no? Claro. O sea, no soy partidaria única y exclusivamente de fundamentar tu proceso en un objetivo. No lo soy. Pero he de decir que sí hay momentos donde yo creativamente tengo que tener claro hacia dónde quiero ir o qué es lo que quiero crear y para qué lo quiero crear, claro, para que mi proceso sea muchísimo más claro. ¿Sí? Total. Pero no soy partidaria única y exclusivamente de tener claro eso para crear. Muchas veces en lo único que me baso para crear es en cómo me siento, por ejemplo. Y ese es tu objetivo. Y ese es mi objetivo. ¿Sí? Sí. Hay otras veces que lo único que quiero es mostrar un evento que tuve y replicar cómo me sentí en ese momento. Uh-huh. ¿Sí me explico? Sí. Y ese es mi momento. Hay otros momentos donde estoy en la naturaleza o estoy parada en medio de un lugar y veo algo que me llena y me inspira, y en ese momento lo único que pienso es en poder plasmar exactamente eso que estoy viendo en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y hay otros momentos donde me llega un reto, donde me llega una meta, donde me llega, no sé, un trabajo a lo mejor, ¿no? Ya no tanto, pero antes sí, ¿no? Y tengo que desarrollar a lo mejor todo ese proceso para poder llegar a cumplir esa meta, ¿no? Uh-huh. En este caso. Entonces, creo que es diferente. Sí hay una forma de crear o de tener un proceso creativo
teniendo claro cuál es el objetivo que quieres. No soy partidaria de siempre utilizarlo así. Ya. Pero entonces, ¿hablarías como objetivo y resultado como algo similar? No. Es distinto. Sí. ¿Expectativa realidad es lo mismo? No. That's it. Esa es tu respuesta. No, no es lo mismo. Ay, no voy a ser yo la única que se quede muda, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No, está bien, esto es trabajo pero sí, no es, cheers. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo el objetivo que tú te marques, ¿sí? La meta que tú quieras lograr, ¿ok? A el resultado que tengas. Puede ser que te marques una meta y no la consigas. O no como tú esperabas, ¿no? Cuanto más, por eso creo que es peligroso solo crear desde ahí, porque cuantas más expectativas tengas en base a lo que vas a conseguir o al resultado que vas a conseguir, es mucho más probable que te decepciones, ¿sabes? Sí. Entonces, creo que parte de la magia de saber crear es también escuchar en dónde estás en este momento, ¿no? Y qué está pasándote a ti en este momento y qué es lo que te gustaría exteriorizar o de qué forma te gustaría exteriorizarlo o cómo te gustaría a lo mejor tener una conversación de una forma diferente, ¿sabes? Sí. Pero más fundamentado en el ahora. Y ahorita vamos a abordar un poco como esos limitantes dentro de ese proceso, ¿no? Yo sé que hay muchos coreógrafos y directores que nos van a escuchar, porque sé que te siguen muchos directores, muchos coreógrafos, y también pues lo pidieron bastante, como los procesos creativos pues dentro de la danza para obtener para cumplir un objetivo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son esos componentes que tenemos o que debemos o que podríamos tener en cuenta para un proceso creativo, ¿no? Como para generar este proceso creativo. Pues lo primero y fundamental es tener claro a dónde quieres ir. O sea, creo que eso, en cuanto a tener un objetivo claro, es importante que conozcas bien ese objetivo. ¿Qué es ese objetivo específicamente? Sí, no es lo mismo un proceso creativo para una competencia o no es lo mismo un proceso creativo para una puesta en escena o no, ¿sabes? Claro, totalmente. Lo segundo es ¿para qué? ¿Sabes? O sea, ¿para qué quiero eso? ¿Para qué quiero lograr eso? ¿Sabes? O sea, que sí te hagas esa pregunta, ¿no? O sea, porque yo puedo ponerme el logro de mover este jaguar y decir, quiero moverlo, ¿no? Y ese es mi objetivo, pero eventualmente lo voy a conseguir, ¿no? Pero ¿para qué lo quiero mover? ¿Cuál es el motivo para que yo quiera mover? No, es que quiero que dé de perfil a la cámara, ¿no? Entonces lo voy a mover así para que su perfil esté en la cámara. ¿Entiendes? Tengo un objetivo y necesito saber para qué o por qué lo quiero cumplir o lo quiero llevar a cabo, ¿no? ¿Cuál es mi cometido obteniendo eso? Y una vez tenga eso claro, necesito saber cuáles son mis limitantes para lograr ese objetivo. ¿Qué es lo que me limita para conseguirlo? Interesante. ¿No? ¿Qué es en lo que necesito trabajar? Porque, ¿qué necesito para conseguir ese objetivo? ¿Qué necesito para ser campeona mundial? ¿No? Sí. Y lo siguiente que tendrías que tener súper claro es, ¿qué tengo? ¿Qué herramientas tengo para poder conseguir ese objetivo? ¿No? Entonces, ya en base de toda esa información que tienes, ahí empezamos a trabajar. Pero primero necesito tener claro esos puntos, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué limitaciones tengo? ¿Y qué es lo que tengo? ¿No? ¿Con qué materia dispongo? Porque veo a mucha gente que tiene claro qué es lo que necesita, pero no tiene claro qué es lo que tiene. Entonces trabajan bajo unas expectativas que no están dentro de las herramientas que tienen, ¿no? Claro. Y eso sucede mucho. Sucede muchísimo,
¿no? Necesitas voltear a ver tus herramientas y decir, esto es lo que tengo, de esto dispongo, ¿no? Es como esa ama de casa que abre el refri, lo hablamos al principio, y ve que tiene un jitomate, un pepino y unos frijoles. No tiene nada más. No puede hacerte un caldo tlalpeño. No puede, porque solo tiene esa base. Sí, bueno. Eso es lo que ella tiene. Y entonces, en base a eso, voy a empezar a descubrir qué es lo que puedo hacer con eso que yo tengo. Pero yo no puedo trabajar. Sí, quiero conseguir este objetivo. Claro, por supuesto que quiero conseguir este objetivo. Pero esto es lo que tengo. Entonces, tengo esto, necesito esto. ¿Cómo voy a conectar estas dos partes? Y ahí está tu proceso creativo. ¡Wow! ¿Cómo voy a conectar esto que tengo para conseguir superar las limitaciones y poder llegar a cumplir el objetivo que tengo? Y en realidad no se trata tanto de lo que crees o de los pasos que le pongas o de todo eso. Sí tiene mucho que ver, pero no. Se trata más bien de cuál es la habilidad que tú tienes para cambiar esta realidad de lo que tienes y poder materializarla y poder transformarla para llevarla a un nivel superior. Wow. Quedaste. Yo también quedé, ¿eh? Pero en realidad parte de la superación o parte de lo que en mi vida yo he atravesado es entender que muchas veces nos quejamos de todo lo que no tenemos. Todo el tiempo nos estamos quejando de lo que no tenemos, tanto económicamente, como físicamente, como materialmente hablando. Y nos quejamos de todas y cada una de nuestras limitaciones. Y nos olvidamos de trabajar con lo que sí tenemos. ¿Sabes? Nos olvidamos de darle prioridad a lo que tengo y exprimirle y sacarle su mayor jugo. Y esa capacidad creativa, en realidad, es lo que verdaderamente hace la diferencia entre alguien que simplemente quiere tener un proceso creativo para tener un objetivo y cumplirlo, o alguien que está dispuesto a crear su propia realidad para lograr lo que sea. No importa si es un objetivo en concreto o no. Claro. Sino que creando y generando esa realidad de tengo todo lo que necesito. Es que el ejemplo de la cocina es clarísimo, pues. O sea, es absurdo que quieras hacer un caldo tlalpeño como con ingredientes que no lleva el caldo tlalpeño, ¿sabes? Y así funciona también en nuestros procesos. Pero estoy tan obsesionado en pedirle, no sé, manzanas a un nogal, ¿no? No, es que tengo un nogal ahí en el jardín de mi casa, pero es que yo quiero que me dé manzanas. No, pero es que, chavo, eso no va a pasar. ¿Sí me explico? Claro. Porque el nogal no da manzanas. No, pero es que yo quiero manzanas. Bueno, pues tú sabrás cómo le haces, ¿no? A lo mejor puedes agarrar la nuez y la puedes pintar de rojo y le puedes poner un rabito verde y de pronto puede parecer una manzana, ¿no? Uh-huh. Pero trabajamos tanto con lo que no tenemos, nos enfocamos tanto en todas nuestras limitaciones que nos olvidamos de realmente desarrollar la capacidad que tenemos para crear la realidad que realmente queremos y que no necesitamos más que lo que tenemos, ¿sabes? Porque por algo lo tenemos también. Venimos a recordarlo, ¿no? También. Yo muchas veces pongo este ejemplo en clase, ¿no? Y creo que es importante como no olvidarlo, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahora tuviera un lápiz y agarro un lápiz y te lo doy, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer con el lápiz? Pues, de instancia, o sea, la primera función del lápiz, pues, escribir. Claro. Probablemente yo haga como malabares con el lápiz. Ok, pero imagínate, por ejemplo, que yo te dijera, toma, ¿no? Y tú no supieras que es un lápiz.
¿Harías lo mismo? Si no tuvieras el conocimiento de que eso es un lápiz. Probablemente no. Probablemente explorarías y descubrirías para qué es, ¿no? Y lamentablemente siento que también justamente, ¿no? En todo nuestro proceso educativo nos educan en una forma de entendimiento que también limita nuestra propia experiencia de para qué puede servir, ¿no? Si yo le doy esto a un bebé, muy probablemente el bebé no agarre y se lo ponga justamente donde está el orificio y le tome y le saboree el café. ¿Estás de acuerdo? Muy probablemente el bebé lo va a agarrar y lo va a tirar, y en cuanto descubra que hace ruido, va a empezar a hacer ruido con él, y en cuanto pueda le va a quitar la tapa y va a meter la mano y se le va a quedar la mano atorada y de repente va a tener una mano ahí. ¿Sí me explico? Sí. Y ese va a ser su proceso de descubrimiento, y en realidad va a desarrollar una capacidad creativa de poder utilizar algo que nosotros los adultos utilizamos de una forma normativa, pero a su forma, ¿no? Entonces, piensa en cuántas maneras eso se puede aplicar dentro de los objetivos o los logros que tú tengas en tu vida. Si yo quiero conseguir miles y millones de followers y hago exactamente lo mismo que hace todo el mundo para conseguir esos miles de millones de followers, pues obviamente no estoy entendiendo de qué se trata. Pero si yo trabajo en mí y descubro qué es lo que quiero en mi vida y de repente comparto mi vida y eso le parece genuino al mundo, de pronto voy a empezar a tener millones de followers. Pero mi objetivo no es tener eso, pues, ¿entiendes? Claro. Mi objetivo es descubrir qué es esto que tengo delante, ¿no? Asumir también tu poder creativo. Qué es lo que tengo y cómo lo puedo utilizar para crear lo que yo quiero crear a mi entorno. Solo se me viene a la mente cuando nos pusiste a hacer el FODA, ¿te acuerdas? Siento que funcionaría también. Hago un proceso más científico, pero hacer el FODA, ¿sabes? Pudiera funcionar también, ¿no? Tus fortalezas, tus debilidades, que sí tienes, que no tienes, Claro, totalmente. O sea, necesitas hacer un análisis antes de empezar cualquier proceso para crear, de qué es lo que tienes, de qué dispones, de qué no dispones, qué vas a necesitar para poder cumplirlo, y en realidad empezar a trabajar y empezar a moverte en función de eso, ¿no? En función de lo que tienes y lo que necesitas para lograrlo, ¿no? Y no pensar en que la respuesta va a estar afuera, porque definitivamente todo el proceso está en ti. Y todo lo que necesitas lo vas a tener tú, ¿no? Y en el caso en el que mucha gente dice que lo que necesito es dinero, pues el dinero es un mero mecanismo también. O sea, es algo que se mueve y se consigue. Si lo que quieres es abrir una puerta, el dinero es como una llave, ¿no? O sea, puedes conseguir esa llave, abres la puerta y ya. Lo que sigue es lo importante de la puerta, no abrir la puerta, ¿no? Lo que sigue es qué vas a hacer cuando cruces esa puerta, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer con eso? Porque no, pues sí, me enfoco tanto en querer conseguir los mecanismos que necesito para lograr mis objetivos, que me olvido realmente de qué voy a hacer cuando abra la puerta, porque eventualmente lo vas a abrir, ¿sabes? Eventualmente vas a abrir la puerta y luego ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Estás dispuesto? ¿Dispuesta? Claro, pero el proceso es todo, ¿sabes? O sea, el proceso es todo. El proceso no es abrir la puerta. Así es. El proceso es todo. A veces, bueno, podría decir que la mayoría del tiempo a veces somos muy duros con nosotros mismos y con nuestros procesos, ya sea creativos, artísticos, incluso procesos humanos, ¿no? A veces somos muy duros, por diferentes razones, por querer que las cosas sucedan rápido, por estar pensando en el resultado, por buscar la perfección, por nuestros propios juicios, los juicios de los demás. ¿Sabes? Como a veces somos incapaces de poder observar ese proceso en el que estamos y abrazarlo también. ¿Tú qué haces cuando te gana esa autoexigencia o esos juicios o esa búsqueda de perfección? Que ya nos dijiste en el primer episodio que hace mucho no buscas esa perfección, ¿no? Pero sí la autoexigencia, ¿no? Como, ¿qué haces cuando te alcanzan estas conversaciones que te impiden vivir el proceso? Me callo. Como acabo de hacer ahora. Me callo porque es que, miren, o sea, mucha gente dice, ay, es que qué luz más grande. Y sí, yo tengo una luz muy grande, pero también tengo una oscuridad muy grande, ¿no? Y mi mente es como un Godzilla, ¿sabes? ¿Han visto El Señor de los Anillos?
Bueno, pues mi mente es como ese dragón. O sea, literal. Yo puedo destruir en un segundo absolutamente todo. Bien cabrón. Bien cabrón, ¿no? Entonces, justamente lo que hablábamos en el episodio 1, ¿no? Tener esta capacidad de poder identificar cuando está apareciendo ese dragón y poder simplemente alumbrarlo, identificarlo, y para eso sí necesito como callarme y observarme dentro, ¿sí? Y escucharme dentro y poder ver qué está pasando afuera sin que esa voz esté constantemente juzgándome, ¿no? Porque yo siempre les digo a mis bailarines, ¿no? Cuando ustedes ganan un premio, yo ya estoy pensando en todo lo que va a pasar después. Ya. ¿Sabes? O sea, yo ya no los estoy viendo recibir el premio ni la medalla. Yo ya estoy pensando, ¿qué putas voy a hacer después? Neta, de verdad, o sea, ¿y ahora qué puta madre va a pasar, no? O sea, y lamentablemente eso también me desconecta muchísimo de poder disfrutar de los logros, ¿no? Y forma parte también de mi carácter y de la capacidad que tengo de autoexigirme. Pero he aprendido con el tiempo que no todo el mundo tiene esa forma de funcionar ni esa forma de entenderse, y que también está súper bien no lograrlo, ¿no? Por ejemplo, este año es el primer año que la compañía no logra llegar al mundial, y fue una grandísima conversación, ¿no? Fue un tema, ¿no? Por esa exigencia, a lo mejor, por esa capacidad de forzar la máquina para lograr y cumplir las cosas, ¿no? Y a veces también está bien no lograrlo, ¿no? Y entender qué campo de oportunidad te deja eso y qué tipo de posibilidades te da eso, ¿no? Totalmente. Pues yo creo que para que a mi abuela le salieran ricas las migas, tuvo que regarla muchas veces. ¿Sí o no? Hasta que con prueba y error, fue encontrando la pizquita adecuada, fue encontrando el corte adecuado, fue encontrando todo, ¿no? Entonces, proceso. Trabajar con lo que tienes. Trabajar con lo que tienes y estar dispuesto al error. Estar dispuesto a equivocarte, estar dispuesto a volver a empezar, estar dispuesto a agarrar todas tus ruinas del castillo de naipes que construiste y en la última carta se te cayó, ¿no? ¿Estás dispuesto a volver a construirlo? Es eso. Lo importante es empezar. Lo más importante... Dar el paso. Lo más importante es empezar teniendo claro cuáles son los propósitos o los porqués de lo que quieres hacer. Así es. ¿Sabes? Eso es lo más importante. E identificar qué es lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Trabajar con lo que tienes, pues. Sí, cierto, estamos muy obsesionados con trabajar con lo que no tenemos, ya sabes. Entras a Instagram y, no tengo esto, me falta esto, bla, bla, bla. Pero ¿qué si tienes? Igual, o sea, hacernos esa pregunta, ¿no? Constantemente, ¿qué si tengo en este momento? ¿Cuáles son las formas en las que yo aprendo? ¿Cuáles son las formas en las que yo pienso? ¿Cuáles son las formas en las que yo siento? ¿Qué es lo que yo tengo que me hace único? ¿Cuáles son esas capacidades que tengo que me hacen único o única? ¿Qué es lo que puedo reconocer en mí que no puedo reconocer en nadie más? Y empezar a utilizar eso como base fundamental de desarrollar lo que tú quieres, porque nadie va a ser mejor que tú siendo tú. Y eso es una gran frase que mi comunidad de Lockers me regaló en su momento y me hizo todo el sentido, ¿no? Señor Don Campbell, que en paz descanse, hablaba de eso, ¿no? Y siento que tenemos muchos referentes a nuestro alrededor de grandes errores que se convirtieron en un acierto. Sí. ¿No? Y tú lo mencionabas en tu clase el otro día, ¿no? La importancia de cometer errores, porque de ahí puede surgir algo. Claro, total. Mucho más grande, ¿no?
Porque un error al final es un proceso tuyo y de nadie más. Nadie se va a equivocar como tú, definitivamente. Definitivamente. Definitivamente nadie se va a equivocar como yo. Bueno, y yo, puta. Durísimo, ¿no? Sí, pero es real. ¿no? Y es único. Y es único. Individual. Y hay que abrazarlo también, ¿no? Identificarlo. Es otro tema muy intenso también, muy profundo. No tenemos todo el tiempo del mundo. Podríamos quedarnos muchas horas más, pero... Sí. Pero igual sigan preguntando, sigan mandando sus preguntas, sigan indagando, sigan cuestionando, investigando de todo este tema que es muy importante. O sea, constantemente estamos en procesos, pues. Y terminamos uno y empezamos otro, y otro, y otro. ¿Con qué frase te quedas el día de hoy? ¿O con qué palabra te quedas de este episodio? Migas. Caldo tlalpeño. Ok. Sí. ¿Listo? Mi abuelita enseñándome de procesos creativos. Con eso me quedo. Qué chingón. Con eso me quedo. Qué chingón. Y ahí en esos momentos pequeños es donde podemos entender muchas cosas de la vida, ¿no? Totalmente. Despídete, maestra, de este episodio. Nada, me dejó el cerebro seco, la verdad. No sé qué vaya a pasar en el siguiente. Tengo miedo. Nadie sabe, nadie supo. Tú sí sabes. Bueno, no, en realidad no. En realidad no, porque yo no sé qué vas a contestar, pues, o sea... No, y también hay varios temas en la cajita, no hay solo también uno. hay varios temas. Entonces puede salir cualquiera. Bueno, ninguna de dos sabemos, pero todos sabemos. Porque aquí... Todo es lo que parece. Todo es lo que parece, Cheers. amigos. Cheers to that. Gracias, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Cualquier duda, pregunta que tengan, recuerden nuestras redes sociales. Seguimos activas, seguimos creciendo. Esperemos que les guste también, esperamos sus comentarios. Sí. Y nada, sigan haciendo las preguntas correctas, mi gente. Ya saben, porque todo es lo que parece. Todo lo que parece. Gracias a Flux Media por todo esto, por toda esta producción maravillosa. Nos vemos en el siguiente episodio y... corte. Salud, ahora sí le voy a tomar. No puedes hacer cheers y no tomarle. Bueno, es de mala es suerte. una decisión mía. Es una decisión mía. No lo Dale, porque todo es... ¿Sigues grabando?